Entonces, empezamos con análisis de circuitos de primer orden. Ahora, si me pueden ayudar, pueden cerrar, por favor, la puertita. Ya, gracias. Entonces, en los circuitos de primer orden, nosotros tenemos que aparecen porque son circuitos que podemos modelar con ecuaciones diferenciales. Y se llama de primer orden porque estas ecuaciones diferenciales justamente tienen la potencia de 1, ¿sí? Es decir, son de orden o de grado 1. Y luego nosotros vamos a ver circuitos de segundo orden, en donde vamos a ver que las ecuaciones, en cambio, son diferenciales que son elevadas al cuadrado, ¿ya? En estos circuitos nosotros vamos a ver combinaciones de qué, justamente de ecuaciones diferenciales, van a ser combinaciones de resistencia más inductancia y de resistencia más capacitancia, que son circuitos que modelamos justamente para determinar el comportamiento del circuito. Y eso se va a encontrar en las distintas aplicaciones de todas las carreras que están. Modelarles para ver el comportamiento. Esto van a utilizar tanto en circuitos digitales y siempre viene esto como que a la mente. Todo lo que vamos a ir viendo, la idea no es resolver las ecuaciones diferenciales, eso es solo una herramienta, que eso ya debe de estar bajo la manga, súper bien. Asumo que todos me saben resolver ecuaciones diferenciales, integrales y todo eso, asumo. La idea, en cambio, en esta materia no es ver la parte matemática, sino que utilizarla para entender los circuitos, ¿sí? Y para poder analizar justamente esto de los circuitos, inmediatamente cuando ustedes ya van pasando todos los módulos, uno ya tiene ese conocimiento y ya no hay necesidad de ir resolviendo por todos los pasos. Tiene ya la idea de cómo debe de ser ese comportamiento de resistencia más inductancia y resistencia más capacitancia, que son comúnmente los circuitos que más encontramos en aplicaciones, ¿sí? Estas ecuaciones comúnmente van a ser derivadas de una variable y con respecto a un parámetro de x. Y esto va a estar en función de X y de Y. Entonces siempre vamos a tener una incógnita que depende de otro valor. En nuestro caso siempre va a ser voltaje o corriente, que dependen entre las dos, ¿sí? De I de T, de B de T, ¿ya? Siempre vamos a estar trabajando con eso. Y para el análisis de estos circuitos, vamos a dividirlos en dos casos particulares. El primer caso es circuitos sin fuente o también conocidos sin excitación. Y en el segundo caso, circuitos con fuente o con excitación. El primer caso, que es el que vamos a estar viendo esta semana, es
comúnmente se asume que en un tiempo anterior el circuito sí estaba excitado porque de algún lado viene la energía, pero en el tiempo del análisis estamos sin esa fuente, ¿sí? Y el inductor o la capacitancia es la que ha almacenado la energía y de ahí se realiza el análisis. En cambio, circuitos con fuentes son fuentes especiales que vamos a utilizar solamente para entender el comportamiento del circuito RL y RC y que luego lo trasladamos a otro tipo de fuentes, a fuentes comunes. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el primero. Antes de ir al primero, vamos a ver definiciones importantes que vamos a utilizar todo este tema. Definiciones importantes primero, que vamos a estar analizando circuitos en estado transitorio y en estado estable. Entonces voy a estar repitiendo durante las clases estos términos. El estado transitorio se lo conoce cuando un circuito cambia de una condición a otra. Entonces aquí sería que el circuito cambia de una condición a otra. ¿Qué condiciones puede ser? Puede ser, por ejemplo, que una fuente que estaba encendida se la apaga, ¿sí? O puede ser que yo tengo un switch 1, que me conecta a dos ramas del circuito. Entonces, puede ser que le conecto en posición 1 y le desconecto en posición 2, por dar un ejemplo. Y eso cambia cómo se está comportando el circuito. Pero esto comúnmente solamente sucede en un tiempo, en un instante que sucede el cambio. Y ese instante le voy a llamar como un t igual a 0, que es cuando sucede el cambio. O le puedo colocar un t igual a un t sub 0 para decir que es un tiempo inicial y que durante ese hay este cambio, ¿sí? Y aquí comúnmente, ¿qué va a suceder? Que la corriente y el voltaje van a tener un cambio, ¿sí? Es un estado transitorio. Va a pasar algo con esas corrientes y esos voltajes debido a la aparición de la inductancia y de la capacitancia. ¿Por qué se estudia esto? Porque el inductor y el capacitor, como almacenan energía, los cambios no son bruscos, sino que, por ejemplo, puede ser así, como una rampa, ¿sí? O también me puede tener oscilaciones en un cambio transitorio, ¿ya? Entonces nosotros vamos a aprender a analizar justamente ese transitorio. Y ese transitorio a los que están estudiando, por ejemplo, eléctrica, eso nos molesta mucho en el momento que conectamos generadores eléctricos o sacamos generadores, o por ejemplo, si ustedes se conectan a la red, ustedes son una nueva carga, ustedes me causan una oscilación o una curvita como está aquí, y ese es el estado transitorio. Y el sistema debe de soportarme este estado transitorio y no debe de pasarse del tiempo con el cual yo haya diseñado el circuito. Si se pasa del tiempo, y es un problema, ¿sí? De igual manera, en telecomunicaciones, en control se usa mucho. En cambio, en control tratamos de dar algoritmos de control para reducir este problema, ¿sí? Ya. Como hay un estado transitorio en un t igual a t sub 0, también hay un estado estacionario. O también se le conoce como estado estable, ¿sí? Esto ocurre en un tiempo mucho menor que el t sub 0, es decir, cuando ocurre el cambio,
pero también ocurre o llega a ese estado estable a un tiempo mucho mayor que T sub 0. Es decir, ya se hizo el cambio, pasó el transitorio, se le deja y llega a un valor que va a ser el valor estable, ¿sí? Entonces, muchas veces los circuitos necesitan este tiempo para llegar a un estado estacionario y que va a estar bien de voltaje, bien de corriente y no tengo estos problemas de oscilación. Entonces, comúnmente en un estado estacionario, yo voy a tener, por ejemplo, aquí ya pasó mi estado transitorio, pongámosla hasta aquí, y después de esto yo tengo un valor constante, ¿sí? Y siempre me da este valor y ya está. Y no tengo problema. O también puede ser que me vino desde antes de un valor, algo así, y que luego se realizó el cambio y la parte transitoria utilizó todo este tiempo, ¿sí? Ya. A eso nos referimos con estado estacionario. En estado estacionario o estable, asumimos que el circuito está funcionando bien, todo perfecto, y en eso, ¿qué se asume? Que la inductancia lo podemos modelar como cortocircuito y el capacitor como circuito abierto. Esto sí vieron en continuo, ¿verdad? Ya, anota por si acaso. ¿Ya? Entonces ahí es cuando estamos en estado estacionario. ¿Ya? Ahora, como tenemos estos dos estados, vamos a tener también algunas soluciones. La primera, la solución, cuando estamos con ecuaciones diferenciales, vamos a tener un tipo de solución que se llama solución complementaria. Esta solución complementaria, algunas veces en algunos libros está como natural, otra está como respuesta libre. Todo depende del libro. Yo más he visto esta del natural y yo utilizo en el vocabulario natural, pero no sé cómo lo están llamando Sadiku o Haidt. Capaz que le están llamando complementaria o respuesta libre, pero es lo mismo, ¿sí? Y esta solución es la solución de la ecuación diferencial en estado transitorio, ¿sí? Es justamente cuando ocurre ese cambio. Y luego tenemos una solución particular. Y la solución particular también se la conoce como respuesta en estado permanente. Y también forzada. Yo utilizo más esta palabrita forzada, pero puede ser que en los libros utilicen las otras dos, ¿sí? Y este se lo utiliza justamente en estado estable. Pero la solución utiliza la solución total, utiliza justamente lo que habíamos estudiado al inicio del semestre, que nosotros podemos analizar el circuito de manera separada y luego podemos sumar los resultados totales, que es la teoría de la superposición. Entonces, la solución total comúnmente va a ser primero el análisis en estado transitorio y luego el estado en estado estable y se suman las dos. Entonces, aquí se coloca la solución en estado transitorio, sería la solución natural, más la solución forzada. Ya. Entonces, vamos con el primer caso de los circuitos que vamos a analizar. El primero van a ser
los circuitos sin fuente. Y en los circuitos sin fuente, el primero que vamos a analizar es el circuito RC. Entonces, vamos para esto, hacerlo un poco más abajo. ¿Ya? Para esto vamos a tener el siguiente circuito. Uy, ya. Tenemos una resistencia y un capacitor, ¿sí? Vamos a asumir que tenemos este circuito. Y en este circuito, nosotros queremos saber la corriente, por ejemplo, una corriente que sale de todo el circuito, asumiendo que todo esto está conectado a un circuito cualquiera, ¿sí? En esto, nosotros vamos a tener una corriente que va hacia el capacitor y una corriente que va hacia la resistencia. Para este análisis, nosotros vamos a asumir que, primero, que el capacitor se encuentra energizado con anterioridad. Entonces sería energizado a un tiempo mucho menor que un T sub 0, ¿sí? Está energizado. Pero a un T igual a T sub 0, es decir, cuando existe un cambio, el voltaje del capacitor, que le voy a llamar un voltaje inicial, espera, el voltaje del capacitor a T igual a T sub 0 va a tener un valor, un V sub 0. Ya. Entonces, este es el circuito que nosotros tenemos, este de aquí. Sabemos que el capacitor está energizado y mientras está energizado tiene un voltaje inicial, ¿sí? Un V sub 0, en T igual a T0. No sabemos cómo estuvo energizado, no nos interesa, solamente sabemos que tiene este valor inicial, ¿sí? Y lo que queremos analizar es en este circuito RC, ¿qué sucede cuando el capacitor tiene este voltaje? Considerando eso, ¿ustedes qué asumirían que sucede? ¿Se descarga sí o no? ¿Se mantiene circuito abierto? ¿Se mantiene? Ya, entonces, pensémoslo en el laboratorio. Cuando ustedes tienen el capacitor, comúnmente estamos conectando una resistencia, ¿sí? Si no le conectáramos la resistencia y le dejáramos ahí el capacitor, ¿qué sucedería? Sin conectar la resistencia. El capacitor quedaría cargado, ¿sí? Ahora, el capacitor tiene una resistencia parásita, comúnmente porque no es ideal, y se va descargando en el tiempo, ¿sí? Siempre que ustedes quieran utilizar un capacitor, antes tienen que descargarle por A o B motivo, ¿ya? Porque puede ser que antes alguien lo energizó. Entonces, por ejemplo, en la práctica que yo sé dar electrónica de potencia, trabajamos mucho con capacitores de alta potencia, alto voltaje, 1000 voltios y así, ¿no? ¿Cuál es el problema ahí que tengo? Muchos no me lo descargan después de trabajar. Se queda cargado, lo guardamos. Alguien viene, lo toca, se descarga a través del cuerpito de uno, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para descargar estos capacitores? Conectamos en paralelo un foco o una resistencia. Comúnmente un foco porque puedo ver la descarga, ¿sí? Entonces no necesito medir voltajes ni nada, sino que es algo que
yo lo puedo medir. Entonces, cuando no tengo fuente y el capacitor está cargado, el capacitor me funciona como fuente, ¿ya? Y esa energía se va a ir a través del circuito que está al lado. Comúnmente ese circuito va a tener una resistencia, entonces se va a descargar. Entonces yo me espero de un circuito así, yo me espero una respuesta de un voltaje inicial que se va a ir descargando a un voltaje final. Comúnmente el voltaje final, el que yo espero y el que yo desearía, si es que todo fuera ideal, es un voltaje de 0 voltios en un tiempo determinado. El tiempo, ¿quién lo determina? Lo determina el capacitor, pero también la resistencia, ¿sí? Y esta descarga de capacitores ocurre de una manera que lo vamos a ver hoy, de una manera exponencial, ¿sí? Entonces vamos analizando esto. Entonces, yo ya estoy esperando que se me descargue este capacitor. No tengo nada conectado. Esta corriente I, ¿a qué es igual? Es igual a 0. Y también ¿a qué es igual? A la corriente del capacitor más la corriente de la resistencia, ¿sí? Solamente apliqué la ley de corrientes de Kirchhoff. Ya. Ahora, ¿qué sabemos? Este de aquí, vamos a llamarle que es mi voltaje V. Y este voltaje V, ¿a qué será igual? Va a ser igual a la resistencia por la corriente de la resistencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. ¿Qué más sabemos? Entonces, esta corriente de la resistencia es igual al voltaje dividido para R. ¿Qué más sabemos? La corriente del capacitor, si ustedes recuerdan las ecuaciones, va a ser igual a C, a la capacitancia, por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Esa es mi ecuación siempre del capacitor. ¿Sí se acuerdan eso, no? Sí, sí les dieron en alguna parte. Entonces tengo estos dos, reemplazo en esta ecuación de aquí, sería la corriente del capacitor sería C por dB dt más la corriente de la resistencia que es voltaje sobre R, todo esto es igual a 0. Cuando estamos trabajando con ecuaciones diferenciales, siempre espero que el término al lado de la derivada me quede igual a 1. Entonces divido. Todo divido para C. Por lo tanto, me queda dB de T más 1 sobre R por C y por el voltaje. Y esto es igual a 0. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial y esta es mi ecuación diferencial de primer grado. Y esta ecuación diferencial es el modelo matemático de este circuito. Bonito, ¿no? Sí, es bonito. Entonces, sabemos que cuando tenemos un capacitor, vamos a tener siempre una derivada del voltaje con respecto al tiempo, ahí metido en el circuito. ¿Por qué? El capacitor se opone a los cambios bruscos de voltaje y es por eso que me aparece esta derivada, que cuando tenemos resistencias no tenemos este tipo de comportamiento. Porque con la resistencia el cambio de voltaje o cambio de corriente es instantáneo. ¿Ya? Eso es lo que me dice esta ecuación. Entonces ahora vamos a ir resolviendo esta ecuación. Para resolverle, vamos a pasar de V de T, va a ser igual a menos 1 sobre RC por el voltaje. Vamos a hacer la derivada de voltaje con respecto al voltaje. Entonces me queda derivada de voltaje sobre V
es igual a menos 1 sobre RC por TT. Ya. Entonces, esto es lo mismo, bueno, que 1 sobre B. 1 sobre B de B de T. Para resolver esto, ¿qué hacemos? Integramos, ¿no es cierto? Integramos y aquí también integramos. Este con respecto al tiempo y este con respecto al voltaje. Y vamos a colocar, si luego le sacamos. Y vamos a colocar los límites de esta integral, que serían, va a ser el voltaje a T igual a T sub 0 hasta un voltaje final. Y este de aquí va a ser un T igual T sub 0 hasta un T final. Comúnmente el T sub 0 se asume que es igual a 0, ¿sí? Justamente para evitar más cálculos. El voltaje a T igual a 0, que era T sub 0, habíamos dicho que era igual a B sub 0. Estaba dado como dato inicial. Entonces yo voy a tener aquí la derivada de 1 sobre B, va a ser logaritmo natural de B entre B sub 0 y un voltaje B. Y este de acá va a ser menos 1 sobre RC por un tiempo T entre 0 y T. ¿Sí? Ya. Entonces vamos resolviendo este logaritmo natural de B va a ser igual al logaritmo natural de B menos logaritmo natural de B sub 0. Y esto va a ser igual a menos 1 sobre R por C por T. Este logaritmo natural es lo mismo de B sobre B sub 0 y esto va a ser igual a menos 1 sobre R C por T. Ya. Para trabajar a esto, ¿qué hacemos? Porque a la final ¿qué quiero? No, B sub 0 es un dato que conozco. Exacto. Necesito saber B, que B va a ser mi ecuación que me representa el comportamiento del capacitor. Entonces, ¿qué hago? O sea, ya está, ya lo unimos. El logaritmo natural, el inverso, el exponencial, y el exponencial ya me elimina esto. Sería B sobre B sub 0, y esto va a ser igual a E a la menos T dividido para R por C. ¿Sí? Ya. Entonces, este B, que es el voltaje del capacitor, va a ser igual a B sub 0 por E a la menos T sobre RC. Este voltaje, y no les he ido escribiendo en todas las ecuaciones, pero este voltaje cambia en el tiempo. Entonces yo le puedo escribir el voltaje en T, ¿sí? Porque no es un valor constante. ¿Esto qué me representa? Justo me representa el comportamiento del capacitor que inicia en B sub 0 y que va a terminar, como habíamos dicho, en un momento un valor cercano a 0. ¿Sí? Ya. Ahora, como le ven aquí, este viene a ser
B de t igual a B sub 0 por E a la menos t dividido para R por C, viene a ser la ecuación del comportamiento del capacitor cuando no tengo ninguna fuente. ¿Sí? Y cuando tengo esta resistencia en paralelo al capacitor. Ya. Ahora, se conoce esta constante, esto de aquí, menos t dividido para R por C, es decir, 1 dividido para R por C, es lo que acompaña a este tiempo, ¿sí? Este de aquí, R por C, se le conoce como una constante de descarga del capacitor, que se le conoce como tau, RC. Y es el tiempo que se demora en descargarse mi capacitor. Entonces, tau es igual a la resistencia por el capacitor. Este tau en el gráfico comúnmente es un valor que me va a dar un voltaje, en este caso de 0.3, ¿dónde está? 0.368 B sub 0, que me va a dar este valor con respecto al voltaje inicial, que es un poco cercano de 0. Ya. Entonces, cuando ustedes tengan que diseñar un circuito y necesiten diseñar el capacitor y la resistencia, comúnmente uno tiene que tener en cuenta este tiempo de descarga, que es el tau. Considerando el tau, es que nosotros hacemos el diseño siempre, ¿sí? Cuando ustedes realicen el análisis de amplificadores operacionales, que según yo es el siguiente semestre, ahí van a estar utilizando mucho esta ecuación, ¿sí? Y en ese sí parten de que ya saben la ecuación. Aquí nosotros no partimos que sabemos, sí, sino que tenemos que hacer todo el análisis paso por paso, ¿sí? Ya. Ahora vamos al circuito RL. ¿Alguna pregunta de aquí? ¿No? Ya. Entonces, primeramente, antes de pasar, ¿qué hicimos aquí? Nosotros teníamos condición inicial, el capacitor estaba energizado, inmediatamente calculamos. ¿Qué calculamos? Las corrientes. Sumamos las corrientes y vimos que hay una variable en común, que es el voltaje. Tenemos esta ecuación diferencial y esta ecuación diferencial es la que tenemos que resolver. ¿Cuál es mi incógnita aquí? El voltaje. ¿Cómo resolvemos? Como que fueran integrales en este caso. Es lo que podemos hacer al menos con esa ecuación de ahí. ¿Qué es lo tricky del asunto? ¿Qué será? Hasta ahí todo fácil, hasta aquí. Las condiciones de borde, las condiciones iniciales. Entonces aquí comúnmente lo difícil es detectar cuál es mi condición inicial. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a tener, por ejemplo, aquí los límites de la integral, yo tengo B sub 0 y B. Este B sub 0 es el que siempre necesitamos detectar cuál es mi condición inicial del circuito. ¿Ya? Y luego ya es una simple ecuación diferencial de resolver. Solamente condiciones iniciales es lo nuevo que vendría a ustedes. Vamos ahora al circuito RL. Circuito RL. Vamos a asumir que tenemos en cambio una inductancia en paralelo a una resistencia. Y vamos a tener una corriente que gira en este sentido. Una corriente I. Aquí vamos a tener un voltaje VR,
como ingresa la corriente por este punto es positivo, el siguiente negativo y tenemos el voltaje de la inductancia. Entonces, en este ejemplo, no ejemplo, sino el análisis de este circuito RL, vamos a analizar la corriente I de T y estamos asumiendo que la inductancia tiene energía almacenada. ¿Cómo se ha almacenado esa energía? No nos interesa. ¿Sí? Solo sabemos que hay esa energía almacenada, por lo tanto, en un tiempo igual a T sub 0, debido a que hay esa energía almacenada, yo tengo una corriente. Una corriente a T igual a T sub 0 va a ser igual mi corriente inicial. ¿Sí? Ya vamos a hacer ejemplos, pero al menos la idea. Entonces, yo tengo esa corriente inicial circulando, no tengo otra fuente. ¿Qué pasa con esa corriente? Entonces, aquí tengo la corriente, tengo el tiempo, tengo mi corriente inicial, que no sabemos cómo llegó ahí, pero tenemos eso, no tenemos otra fuente. ¿Qué sucede? De igual manera, se descarga hasta un valor cercano a cero. Esta descarga es exponencial, de igual manera que el capacitor era exponencial, ¿sí? Y ahora vamos justamente a utilizar la parte matemática para ver cómo es este comportamiento. Entonces, para eso, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer la ley de voltajes, que sumamos algebraicamente todos los voltajes, que sería el voltaje de la inductancia, más el voltaje de la resistencia, y como no tenemos ninguna fuente, esto es igual a cero. Voltaje de la inductancia, ¿qué ecuación es? L di de T, ¿sí? Porque hay esta ecuación. La inductancia se opone a los cambios bruscos de corriente. Por eso tenemos este di de T. El voltaje de la resistencia, que es igual, la resistencia por la corriente. Y esto es igual a cero. Hasta aquí, fácil, ¿sí? Siempre en ecuaciones diferenciales nos estorba cualquier componente, cualquier numerito al lado de la derivada. Tenemos que sacar. Entonces vamos a tener de I de T más R sobre L por la corriente. Y esto es igual a cero. Ya. Entonces ahora sí vamos a resolver. Para resolver vamos a dejar la expresión en en los dos lados. Y esto tenemos menos RL por I. Para resolverlo, pasamos la derivada, el de I, dejamos en el primer lado de la ecuación y le pasamos la corriente. Entonces 1 sobre I y tenemos la derivada de la corriente es igual a menos R sobre L por la derivada del tiempo. Sacamos la integral para resolver esto. La integral, ¿qué sería? Desde la corriente a T igual a T sub 0 hasta una corriente final. El tiempo va a ser un tiempo T igual a T sub 0 hasta un tiempo final que le voy a conocer como T. ¿Sí? Ya. Comúnmente el T0 es igual a 0, comúnmente, y la corriente, habíamos dicho en T igual a T sub 0 era igual a ¿qué? A I sub 0. Por lo tanto, esto nos va a quedar a ¿qué? Al logaritmo natural de I entre los límites de ¿qué? De I sub 0 y de la corriente de T. Y esto va a ser igual a menos R sobre L por T
desde un tiempo 0 hasta un tiempo t. Entonces, esto nos queda logaritmo natural de I de t menos logaritmo natural de I sub 0, y esto es igual a menos R sobre L por t. Este logaritmo natural lo podemos unir y puede ser una simple división dividido para I sub 0, y esto es igual a menos R sobre L por t. Para sacarle el logaritmo natural, sacamos la exponencial en los dos lados de la ecuación, y esto me va a quedar que esto es igual a la corriente que varía en el tiempo, igual a la corriente inicial por el exponencial por elevado a la menos R sobre L por t. ¿Ya? Esto de aquí también puede ser escrito como I sub 0 por E a la menos t sobre tau. En este caso, tau, ¿a qué sería igual? A L sobre R, ¿sí? Entonces, como ven, también es exponencial como la forma del capacitor, pero es exponencial en vez de dependerme de un tiempo tau igual a R por C. En cambio, en este caso es la relación entre la inductancia y la resistencia. Entonces, tenemos I de t, tenemos el tiempo. Entonces, esto de aquí, yo asumo que antes de un tiempo 0, la corriente de la inductancia era igual a un I sub 0. Luego esta se descarga exponencialmente con un valor de tau. Y este valor de tau comúnmente va a estar muy cerca del valor de 0. Es igual a 0.368 la corriente inicial. Bueno, ustedes le dibujan bien bonito, es una caída exponencial, no es una recta. Ya. Entonces, el ejercicio lo dejamos para el viernes, ¿sí? Pero ustedes ya pueden ir leyendo de esto y haciendo ejercicios básicos, porque yo el viernes entro con un ejercicio un poco más complicado, ¿sí? En ejercicios básicos, ¿cuáles son? Es solo calcular el tau, calcular tal vez la resistencia para tener un tau, cosas así, eso es lo básico. Ya pueden revisar el día de hoy cualquiera de los libros. Y el viernes ingresamos a un ejercicio que ya es un poco más complicado de esto de aquí, ¿sí? Pero la idea ya está dada. Siempre que tengamos capacitor e inductancia, cae exponencialmente. Y ya está.